En esta ocasión quiero hablar de la novela griega. Se divide por épocas, por lugares en donde se escribió, e incluso hay autores que la mezclan un poco con la llamada también novela romana. Por ejemplo, entre los primeros en español está Juan B. Bergua. Así tenemos la novela bizantina en un tomo. Él pone a Heliodoro las Etiópicas, entre paréntesis pone los amores de Teágenes y Charicleia, Aquiles Tasio, aventuras de Leucippe y Cleitofón, y un anónimo, la novela de Calímacos y Crisorroé. Agrupa pues estas tres como si fueran novela. No sé si es un añadido posterior, pero creo que no. Creo que así fue como lo publicaron. Pone Genofonte, él pone Genofón de Éfesos, las Efesíacas, Caritón de Afrodisia, aventuras de Chaireas y Jalirroé, y Filóstratos, vida de Apolonio de Tianes, Longus, Daphnis y Cloé, Lucianos, pone sin acento, entonces Lucianos, historia verdadera. Este Luciano, por supuesto, es Luciano de Samosata. Se va a ver clarísimo la mezcla, porque pues unos ni siquiera están en latín como pretende Juan B. Bergua. Este se llama la novela romana, y este no tiene, a pesar de que es la pasta dura, como se puede ver, no tiene una pasta blanda dentro, simplemente es la pasta dura y ya. Contiene el Satiricón de Petronio, la Metamorfosis, entre paréntesis, el asno de oro de Apuleyo, y Lucianos, Lucio o el asno, que otra vez es el mismo Luciano de Samosata. Y aquí es donde digo que mezcla, porque Luciano obviamente no es novela romana. Bueno, se nos dice en los diferentes tratados sobre la novela griega, y nos dicen, hay 5 que podemos considerar novelas griegas que se conservan completas o casi completas, que son Quereas y Calirroé de Caritón de Afrodisias, siglo I, las Efesíacas o Antía y Abrócomes de Genofonte de Éfeso, hacia el 100 después de nuestra era, Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tasio, siglo II, Daphnis y Cloe del Longo de Lesbos, siglo II, y las Etiópicas o Teágenes y Cariclea de Heliodoro de Émesa, siglo III o IV. Es lo que nos dice en su introducción general, dice Jorge Bergua Cavero, traducción y notas de Máximo Brioso Sánchez. Y pues más adelante dice que hay quienes consideran otros libros como si fueran novelas, aunque quizá pues muchas no pueden ser consideradas exactamente como novelas. Dice que nos informan los papiros de otras, y bueno, otras pueden ser consideradas. De estas pues a veces hay fragmentos, de algunas otras ni siquiera. Y bueno, de las que pueden ser consideradas, empezamos por aquí andan las babilónicas, y nos dice puede ser considerada igual que de Filóstrato, vida de Apolonio de Tiana, o por ahí hay otra más que no tengo muy a la mano. Aquí tenemos entonces un grupo de 5 novelas que son por definición las novelas griegas. Un punto muy importante en esto de las novelas griegas es que son textos escritos en prosa. Finalmente, muchas de las obras griegas que podrían considerarse novelas actualmente
aunque tienen una estructura semejante a nuestras novelas, pero están escritas en verso, son precisamente poesía, como la Ilíada o la Odisea. Por lo tanto, no entran dentro de este concepto que estamos revisando el día de hoy. En las ediciones de Gredos tenemos, por ejemplo, Longo, Daphnis y Chloe, y Aquiles, Tasio, Leucipa y Clitofonte en un solo tomo. Este es el que estaba pues yo comentando, de traducción de Máximo Brioso Sánchez e introducción general de Jorge Bergua Cabero. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Heliodoro, las Etiópicas, introducción general, traducción y notas de Emilio Crespo Güemes, que sabemos también hizo una traducción de la Ilíada. Y finalmente, para completar este panorama de 5, tenemos este que es Caritón de Afrodisias, Quereas y Calirroe y Genofonte de Éfeso, Efesíacas, todos pues de Gredos. Este es introducciones de Carlos García Gual y traducción y notas de Julia Mendoza. Son las 5 llamadas novelas griegas. En este dice, de manera más laxa pueden calificarse de novelescos la historia verdadera de Luciano de Samosata, vida de Apolonio de Tiana, que es lo que les comentaba, de Filóstrato, o la vida y hazañas de Alejandro del Pseudo Calístenes. Sí, pero finalmente pues, son estos 5 los que han pasado como los novelistas griegos. Entonces, los libros de Bergua, pues, reúnen más que esto. Hay algunos autores no precisamente los que menciona Bergua, que son posteriores y que también podrían ser calificados prácticamente como novelas, como es Digenis Acritas, Basileiu Digenus Acritu. Este es bilingüe, esta edición es bilingüe, pero pues es posterior y se ve muy bien que se trata otra vez de poesía. Pues sí es un texto posterior, así como los divide Bergua, que tenemos novela bizantina y novela romana. Es un poquito descontextualizado esto de Bergua. Decía yo que incluye a Lucio el Asno, aquí en novela romana, mientras que en la novela griega incluye otra vez a Luciano. Entonces, pues está un poco raro que en ambos, ¿no? Hasta aquí está la historia verdadera. No es la misma obra de Luciano, pero sigue siendo Luciano de Samosata. Por lo tanto, pues tenemos aquí una cierta contradicción. Y tenemos, pues, incluido a Filóstrato, vida de Apolonio de Tiana, que decíamos es de manera laxa, como nos dice en uno de León, este género. Entonces, pues está mezcladito. Tenemos algunas otras ediciones, como la novela griega antigua, Caritón de Afrodisias, Genofonte de Éfeso. Y bueno, pues las novelas son Quereas y Calirroe de Caritón de Afrodisias y Abrócome y Antia de Genofonte de Éfeso. Una característica de estas novelas es su ambientación. La ambientación muchas veces es pastoril y son amores entre un pastor, una pastora, y quizá a veces hay una desigualdad, como muchas veces se establecen en la literatura griega, entre pues alguien que tiene dinero, que es dueño de los rebaños, y propiamente el que pastorea, que es el trabajador del otro en muchas ocasiones, o del padre de uno de ellos. Y se intercambian, no siempre el hombre es el pastor, como es en Daphnis y Chloe, y la mujer es la hija de un hombre pudiente. Ahí es donde se crea el conflicto en gran medida de lo que ocurre con Daphnis y Chloe, porque Chloe ya estaba predestinada a casarse con un hombre de
dinero. Se le menciona en la novela y crea todo un problema. Bien, entonces es parte del conflicto. Aquí tenemos a esta edición de Akal. Es de María Cruz Herrero Ingelmo. Tenemos aquí Caritón de Afrodisias, Las aventuras de Quereas y Calirroe de Lourdes Rojas Álvarez de la UNAM. Otra edición de esto mismo. Si tratáramos de ver nuevamente Longo, Daphnis y Chloe, aparte de Vergua que ya mencioné y de la de Gredos, pues tenemos una gran cantidad de traducciones o pseudotraducciones. Esto ya lo he comentado cuando hablé específicamente de Longo. Primeramente, pues el nombre en el manuscrito, Longo no se entiende si es un lugar o es el autor. Y entonces tenemos el problema de la autoría, que quizá sea anónimo si se trata de un lugar. Tenemos entonces esta y dice: traducción Carmen de Burgos Segui, según la versión publicada por F. Sempere y Compañía Editores de Valencia, España, etcétera, etcétera. Muchas de las primeras ediciones que hay, como he marcado también de los textos griegos en general, son traducciones de otras traducciones, sobre todo de traducciones francesas. Aquí tenemos una de la UNAM, de Lourdes Rojas Álvarez, que también ya vimos traduciendo a Caritón de Afrodisias. Aquí hay dos de estas novelas traducidas por Lourdes Rojas Álvarez. Obviamente, las traducciones de Lourdes Rojas son traducciones directas del griego, no se trata de una traducción del francés. Hay entonces pues otras. Aquí tenemos una de Editores Mexicanos Unidos, dice: introducción versión española y notas de Don Juan Valera de la Academia Española. O esta, que al principio dice Daphnis y Chloe, Longo, pero ya en el interior vemos que trae dos obras: Amor y Psique de Apuleyo, del que, por cierto, ya vimos, es El Asno de Oro y forma parte de Otro Momento. Tenemos esta de Francisco J. Cuartero, una que recoge precisamente Daphnis y Chloe y El Asno de Oro de Apuleyo, Porrúa, que como ya saben prácticamente no da cuenta de quién traduce. Nada más dice: primeras ediciones de las traducciones al castellano, Madrid 1880 y Sevilla 1513. 1880 para Longo y 1513 para Apuleyo. También se nos cuenta que es el hecho de pues tener tantas traducciones de Daphnis y Chloe es una cuestión reciente, no es una cuestión anterior. Resulta que otra de las obras, Caritón de Afrodisias, por ejemplo, eran más valoradas y fueron más imitadas que Daphnis y Chloe, que de manera más reciente fue recuperada y se le ha empezado a valorar como quizá la mejor entre ellas. Por lo menos a mí es la que más me gusta. Aquí tenemos Daphnis y Chloe, Longo, y Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio, en una versión de María Luz Prieto de Akal clásica. Y bueno, esto es en general. Quizás si tratáramos de ampliar con los autores que ya se nos habían mencionado, entonces tendríamos que entrar a Luciano de Samosata. Y bueno, pues hay esta edición que desde el principio dice novelas cortas y cuentos dialogados. Y bueno, no son ni novelas ni cuentos, pero así lo puso Rafael Ramírez Torres, que hizo la traducción para Hus. Este es de 1966. Algunos son diálogos, así era el género, diálogos, tal como los de Platón, y otros son historias. No sé
específicamente en griego, como les llamen, pero por investigación tampoco. Son textos pues medio satíricos, porque así era Luciano de Samosata y todos los autores que pertenecen a la misma corriente filosófica. Aquí tenemos el otro tomo de Luciano de Samosata. No, nada más que esta está pues en pasta dura. La historia verdadera, que es una de las que menciona Vergua, pues la tenemos incluida en todas estas y no es precisamente un diálogo. En la edición de Gredos se mencionan diálogos de los muertos, diálogos marinos, diálogos de los dioses, diálogos de las heteras, que son pues, las prostitutas, y las otras obras que no son diálogos específicamente o no les pusieron así: Podagra, Erótimo sobre las sectas, al que dijo eres un Prometeo en tus discursos, el Alción o sobre las metamorfosis, el barco, los deseos, el cínico, que nos da pues pie a qué tipo de filosofía seguía Luciano de Samosata. Este es el tomo 4. Aquí tenemos el tomo 3, estos son los de Gredos, de puestos de periódicos, traducidos por Juan Zaragoza Botella. Y aquí tenemos pues otros tratados sobre la diosa Siria, sobre la danza, Lexífanes, el eunuco, en fin, una serie bastante larga. Y en uno de estos obviamente vamos a encontrar lo que yo estaba diciendo. El tomo 4 fue traducido por José Luis Navarro González. Aquí tenemos el tomo 2 de José Luis Navarro González también. Y aquí incluye Caronte o los Contempladores, Lucio o el Asno, que es una de las novelas que incluye Juan Vergua en sus novelas. Una, acuérdense, es de la novela romana, precisamente esta, y la otra la incluye en la novela griega, causando pues algo así como una contradicción entre un tomo y otro. Pero bueno, y aquí tenemos el tomo 1. En este tomo 1, traducido por Andrés Espinosa Alarcón, tenemos, por ejemplo, Falaris, Hipias o el baño, Elogio de la mosca, en fin. Y creo que en estas no se incluye la historia verdadera. Y quizá por ser más larga, porque nada más dice obras, ¿no? Así es lo que dicen los tomos de Gredos. Pero pues aquí tenemos otra edición, esta de Porrúa, nuevamente, en donde viene diálogos y la historia verdadera. Como acostumbra Porrúa, pues nada más nos dice primera edición completa, Madrid 1621. Y este de completa seguramente se refiere a todas las obras de Luciano. No solamente esas, sino todas las obras. Sobre la novela en la antigüedad, pues tenemos, por ejemplo, este libro de Carlos Miralles para Labor, editado en 1968. Tenemos este, pero ya es del periodo posterior de la novela romana, el Imperio Novelístico Romano, de Tarcisio Herrera Sapien, quien recientemente falleció. Editado por la UNAM en 2002. Y habla en general de la novela romana, pero después se va a imitadores. O sea, habla de novela histórica basada en la historia romana. Por ejemplo, dice Salambó, Historia de hierro y lirismo de fuego. Claro, Salambó de Flaubert retoma batallas de las guerras púnicas, la primera guerra púnica, cuando hay una rebelión de esclavos. Dice después Los idus de marzo, Julio César en 3 dimensiones,
que es Thornton Wilder. Este es muy recomendable y muy interesante, aunque hace mucha ficción de la novela, de la historia, porque menciona, por ejemplo, que a Cátulo lo escribían por todos lados en las paredes de Roma y esto nunca ocurrió, como he mencionado en videos sobre Cátulo. Tenemos las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, como algunas de las que menciona muy en particular, porque después se va muy en general. Las memorias de Adriano, la psicología profunda de un emperador. Efectivamente, se mete mucho Marguerite Yourcenar con el pensamiento de Adriano. Una novela muy interesante. Y bueno, pues luego dice de Ovidio Stendhal, Ovidio Horacio, novelas sobre la latinidad, Notre Dame de París, la novela que salvó una catedral, Amor y odio a la romanidad, el Ulises de Joyce, los mosaicos latinos de Yáñez y de Fuentes, ¿no? Ya se va hasta autores mexicanos. Y bueno, pues ese ya se voló un poquito, la verdad, Tarcisio. Y aquí tenemos La Antigüedad novelada de Carlos García Gual, que hace una introducción de alguna de las que ya mencionamos antes. Aquí dice las novelas históricas sobre el mundo griego. Pues no nos está hablando precisamente de la novela, aunque la primera parte sí, un género ambiguo, novela e historia. La primera novela, Queres y Calírroe, una fabulosa biografía, la vida de Alejandro de Pseudo-Calístenes, lo novelesco en la vida de Apolonio. Y segunda parte ya empieza con otras cosas que no son precisamente estas primeras novelas. Por ejemplo, pone las aventuras de Telémaco, que es Fenelón, y pues muchas otras para no estar citando tantas. Y en una tercera parte se va pues hasta Ben-Hur, vuelve a retomar Salammbô, que ya habíamos visto en Tarcisio, y hasta Fabiola de Wickermann. Después está Quo Vadis, por ejemplo, que Quo Vadis ya se refiere, pero la verdad es en lugar de hacer una novela del mundo romano. Pero bueno, entonces bueno, este es un panorama muy general sobre la novela griega y también mencionamos obviamente de pasada la novela romana.